Hola, apreciables estudiantes que me deben el primer parcial. Am, Voy a darles una pista sobre cómo armar el modelo matemático del problema que les dejé. En realidad, aunque cada quien tiene un problema diferente, sin embargo, todos están basados en la misma situación, por lo cual todos requieren el mismo modelo matemático. Bien, vamos a empezar. Se trata de una esfera de plástico duro. Tiene un peso en libras, tiene un radio en pulgadas, se sumerge en agua en la superficie de un lago. O sea, se suelta y se deja caer. Eh, Cuando se suelta, aquí en el diagrama vemos que son tres las fuerzas que intervienen sobre la bola. Una es el peso, otra fuerza es la fuerza de flotación del principio de Arquímedes y la tercera es la resistencia del agua. Cada una de las tres fuerzas tiene su representación matemática. ¿Sí? Bien, como lo que preguntan son diferentes cosas, en algunos problemas pregunta el- la velocidad con la que llega al fondo, el tiempo en el que tarda, etcétera. Pero como quiera que sea, requeriremos un modelo matemático para contestarlo. Aquí se nos sugiere desarrolla el modelo matemático en la forma diferencial de velocidad respecto al tiempo, igual a f de bt. Bien, ah, dice aplique el modelo de Euler en una hoja de cálculo. Ok, pero para usar el método de Euler necesitamos dar primero con el modelo matemático. Bien, vamos a empezar. Vamos a analizar las tres fuerzas. A ver, la primera, bueno, yo sé que las fuerzas que intervienen son el peso. También interviene la fuerza, bueno, el peso va hacia abajo, así que va a ser positiva. Aquí le voy a poner el signo más, el peso. Eh, el principio de Arquímedes es una fuerza que empuja el cuerpo hacia arriba, así que será negativo. Menos, ¿cómo se llama esa fuerza? Fuerza de flotación. Le voy a poner flotación, es la de Arquímedes. Y luego la resistencia del agua. Esa también se opone al movimiento, así que también es negativa. Entonces esa es, le voy a llamar la fuerza de resistencia. Ahí está. Esas son las tres fuerzas que intervienen. El peso hacia abajo, flotación hacia arriba y resistencia hacia arriba. ¿Qué fórmulas tienen cada una de ellas? Bueno, mm, W va a ser el peso. Peso en libras. Ujú. Y la fórmula del peso, pues es masa por aceleración. Sí, si ya está en libras, pues ya no lo dan, pero si necesitamos una fórmula de ella, pues es masa por la aceleración de la gravedad, m por g. El peso en libras es masa en slugs, que es la unidad de masa en el sistema imperial. Y g, la gravedad. En el sistema imperial la gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Pero bueno, ahí está la fórmula del peso. Ahora la flotación. La flotación, ¿cómo le podemos poner esa fuerza? Am, am, la fuerza Fa. La fuerza del principio de Arquímedes. Se me ocurre, Fa. Bien, la fuerza de flotación es simplemente la multiplicación del peso específico, ρ, multiplicado por el volumen. Voy a ponerle así. Voy a ponerle dos barritas arriba a la B para entender que es el volumen de la esfera. Para que no se nos confunda con la B de la velocidad de la bola cuando cae. Ahí utilizaré una B minúscula. Entonces voy a poner aquí. La B con barritas es el volumen de la esfera. Así. Y ρ pues es el peso específico. Bien.
Por otra parte, el volumen tiene su fórmula, es pi, no, ¿cómo es? Es 4 tercios. Es 4 tercios de pi por radio al cubo. Ahí viene en las hojas. ¿Sí? Bien, entonces la fuerza de flotación la voy a poner 4 tercios de pi por rho por el radio al cubo. Ahora, si estoy viendo que el radio nos lo dan en pulgadas, pero el radio aquí debe de ponerse en, en pies, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Bueno, ahora que ya tenemos la fuerza del peso, la flotación, voy a poner si esta es la fuerza, bueno, en realidad es esta. Esta es la de flotación, esta es la del peso, nos falta la de la resistencia del agua. ¿Qué dice acerca de la resistencia del agua? A ver, la resistencia del agua al avance es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea. Ok. A ver, fuerza de resistencia. Voy a ponerle que sea FR. FR de resistencia. La FR dice que es proporcional. Siempre que se escucha o siempre que se diga la palabra proporcional, hay que poner una constante de proporcionalidad. En este caso, K. ¿Qué más dice? La resistencia del agua al avance es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es v, pero al cuadrado. Ahí está. Entonces, la fuerza de resistencia del agua es K por la velocidad al cuadrado. Esta v minúscula va a ser velocidad de la bola. ¿Sí? Te voy a ponerle aquí. La v minúscula es igual a velocidad de la esfera. Ahí está. Hay que distinguir bien la v minúscula, velocidad de la esfera, de la v mayúscula, que es el volumen de la esfera. Son diferentes. Bien, entonces esta sería ya. Entonces ya tenemos una representación matemática de las tres fuerzas que intervienen. Voy a ponerlas en una sola. Todas las fuerzas que intervienen en la bola son F igual a el peso. El peso le puedo poner, le voy a poner M por G. M por G. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Menos la de flotación. Menos la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es esta. 4 tercios de pi por rho por el radio al cubo. El radio debe de estar en pies. Mucho cuidado con eso. Luego, menos la fuerza de resistencia del agua, que es K por la velocidad al cuadrado. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos una representación de las fuerzas que actúan sobre la bola. Pero por los conceptos de dinámica sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Nosotros para armar el modelo necesitamos despejar la aceleración, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Y aquí el problema dice, desarrolla el modelo matemático en la forma derivada de la velocidad sobre el tiempo, o sea, la aceleración, igual a la F de Bt. Bien, aquí está la fuerza igual a masa por aceleración. Voy a despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual entonces a
la fuerza sobre la masa. Ahí está. Bien. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Este es este. Aquel. Y la fuerza, F, esta, es esta. Las fuerzas que actúan sobre la pelota. Así que yo voy a poner esto, derivada de la velocidad respecto al tiempo, igual a la F sobre la M. La F es todo esto. Bueno, voy a poner una barra. La fuerza es mg menos 4 tercios de pi rho por el radio en pulgada, en pies, el radio en pies al cubo, menos k por la velocidad instantánea al cuadrado. Todo eso sobre m, sobre m. Ahí está. Entonces, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración, será igual a mg sobre m, va a quedar la pura g. Esto sobre m, pues son puras constantes. Voy a ponerle menos, a ver, voy a poner una barrita. Abajo va a quedar el 3 y la m, pero arriba va a quedar el 4, el pi, el rho, el radio en pies al cubo sobre 3m. Y acá va a quedar menos k sobre m por la velocidad al cuadrado. Muy bien. Si observan esto, muchachos, este es el modelo matemático que expresa la forma como varía la velocidad respecto al tiempo, o sea, cómo se acelera la bola cuando se suelta en el agua. Y depende de la G, la gravedad, el peso específico, el radio en pies. Aquí es, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué me falta aquí? A ver, es 4 tercios de pi r cúbica, volumen, ya estás. ¿Y acá qué es? K r cuadrada está bien sobre m. Ok. Bien, está bien, solo que se nos presenta el detalle de que la m, que es la masa, se expresa en slugs. Para no meternos con los slugs, podemos cambiar la masa por el peso y de esa manera usar los parámetros que tenemos allí. Déjenme ver, acá está, el peso es masa por gravedad, entonces la masa es el peso sobre la gravedad, así está mejor. El peso en libras y la G, la gravedad en el sistema inglés, 32 pies sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces vamos a usar esta conversión para cambiar esta m y esta m, para solo trabajar con el peso en libras y la constante de gravedad. Bien, voy a hacer el cambio. Así, igual a g menos
Mm, mm, mm. A ver, es 4pi rho r al cubo sobre 3. La masa es W sobre G, así. Luego menos K sobre W sobre G, B al cuadrado. Bueno, la G que está dividiendo aquí, por la ley de la tortilla, se sube acá y acá también. Entonces, esto va a quedar en G menos, pues la va a quedar arriba 4 pi rho. Aquí está la constante de gravitación. G por el radio en pies al cubo sobre 3 W. W es el peso en libras. Menos la G por la ley de la tortilla se pasa multiplicando a la K. Entonces queda menos K por la constante de gravitación sobre el peso W en libras que multiplica la velocidad al cuadrado. Ahora sí, este modelo está mejor que este, porque aquí solo trabaja con libras, ¿sí? Y la constante gravitacional. No tenemos que meternos con los slugs. Y bien, pues muchachos, aquí están, aquí en esta parte, está el modelo matemático, ¿sí? El mismo que tiene, aquí hay que meter en el método de Euler para contestar las preguntas. Ahora, ¿cómo sería en el método de Euler? Bueno, pues vamos a ver. Voy a poner esto acá, así. Y entonces, aquí, recuerdan que el modelo debía ser f de b, t. Ah, pues el db sobre dt es esto. Y la f de b, t es todo esto. Lo que está después del signo de igual. Así. Entonces, dicho lo dicho, hacemos el cambio. ¿Sí? Y de acuerdo al método de Euler, em, la velocidad I más 1 va a ser igual a la velocidad I más el incremento del tiempo que multiplica a la f de bt, o sea, a todo esto. Voy a poner entre corchetes a g menos 4 pi rho, constante gravitacional, el radio en pies al cubo, sobre 3 veces el peso W en libras, menos la constante de proporcionalidad K por la G sobre el peso en libras por la velocidad I al cuadrado. Esta velocidad I es igual que, es la misma que esta. Y esto es lo que tienen que meter en el método de Euler en Excel, siguiendo las características. Y bueno, esto ya es un buen adelanto para su trabajo, para a ver si con esto ya empiezo a recibir el avance de su investigación. Ánimo, que tengan buen día. Nos vemos.